Leyenda de la danza mimula de Antonio Paredes Candia. La música de la danza mimula es subyugadora, dulzona, meliflua y a la vez aterradora, dantesca, infernal. Infunde pavor o deleite. Sus notas nos rememoran fábula maravillosa, ultratumba, y quien la ejecuta es que ha hecho un pacto diabólico o ansía que su alma, después de abandonar su envoltura corporal, deambule incesante por los parajes que trajinó en vida. Es música profunda e indígena. A ratos parece un lamento espeluznante, otros un gorjeo divino. El aymara que ejecuta esta melodía, los de su ayo lo consideran, lo respetan y le temen. Están seguros que el alma de este individuo volverá a la tierra después de muerto, a golpearles las puertas o a tañer la mimula en el instrumento andino. En las noches soledosas o cuando el viento se incorpora y corre llevando las notas a remotas distancias. Una leyenda referente a la mimula, hoy te narro, lector mío. Un viajero que buscaba asilo muy adelantada la noche se allegó a la única casa de una región solitaria. Tocó la puerta y nadie le abrió. Observó que en la cocinilla sobre el fogón hervía una olla con maíz. Pensando que el dueño de la casa descansaba de la faena campestre, empujó la puerta del dormitorio y se encontró con el cadáver de un anciano tendido sobre una rústica angarilla. A la cabecera dos mechachúas alumbraban tenuemente el angosto recinto. A los pies del muerto, como único doliente, un gato negro, enorme, de ojos verdes, permanecía sentado. El viajero, destocándose respetuoso, empezó a rumiar las oraciones a los muertos. El silencio era absoluto, la soledad del cadáver cual ninguna. Como la noche era cerrada, el viajero se acomodó en el rústico camastrón a esperar que volvieran los deudos. El ambiente cada instante se tornaba más lúgubre. El viento hacía crujir la pequeña y vetusta puerta, y en el techo ruidos inexplicables se repetían. El viajero se arredujo en su poncho y con la vista fija en el cadáver resolvió velarlo. A poco el cansancio y el sueño lo vencieron. Habrían pasado algunas horas y el hombre despertó al escuchar música. El cadáver continuaba tendido y los mecheros de cebo ardían tilitantes. Se escuchaba el silencio y en medio de él una musiquilla de mimula que de la lejanía se acercaba lentamente. El viajero quedó atónito de espanto, y mientras transcurría el tiempo, la musiquilla se acercaba y en instantes más la tuvo a la puerta de la choza. Ese momento, el gato, de un brinco, se puso en acecho detrás de la puerta, y como si alguien la empujara, la débil hoja comenzó a crujir y a entreabrirse. Instantes en que el animal, con la cola parada, los pelos de los lomos tiesos mostrando las fauces y los ojos chispeantes, parecía que estuviera atajando a ese ser invisible que forzaba a ingresar a la habitación. La lucha del gato con el fantasma transcurrió un buen tiempo. A cada empujón de la puerta, el animal, furioso, hacía un extraño ronroneo. Tas, tas. Mientras tanto, el cadáver del anciano, al que también llegaba la extraña melodía, se incorporaba y se habría elevado de su lecho si la musiquilla, conforme vino, no se fuera alejando, hasta perderse en lontonanza. El gato volvió a su sitio y el cadáver nuevamente se estiró. Solo el silencio siguió la escena. Al amanecer regresaron los parientes del difunto, encontraron al viajero desmayado de terror y después de escuchar los acontecimientos de la noche anterior, se apuraron a enterrar el cadáver. En una altura lejana cavaron la fosa. Sobre la tumba pusieron cruces y gigantescos pedrones. Luego volvieron a encerrarse en la choza temiendo un peligro. El viajero se despidió y continuó su camino, y a los pocos meses, de regreso, encontró aquella casa abandonada. Se había convertido en un nido de alimañas. El techo se derrumbaba por la acción del tiempo. Pasó por la tumba del anciano y vio que los enormes pedrones habían sido recorridos y las cruces convertidas en carbón.
La fosa estaba transformada en un profundo hoyo. Lo que había sucedido después de su partida le contaron en la población cercana. Después de enterrado el cadáver, los dolientes se habían parapetado en la choza, temerosos por el relato del forastero. Ese atardecer todo era premonitorio. El gato, inquieto, caminaba de un lado a otro, y los tirantes de la choza crujían sin que soplara viento. En la noche volvió la musiquilla más melodiosa que triste. Estuvo rondando la casa, lamía la puerta, se filtraba por los resquicios del techo, iba, venía, se apresuraba en el ritmo o languidecía, y como si hubiera encontrado lo que buscaba, después retornó a perderse en el horizonte cual en la noche anterior. Pero al alejarse ya eran dos instrumentos que tocaban a dúo la melodía escalofriante. Al día siguiente descubrieron la fosa vacía, los pedrones retirados y en vez de cadáver un profundo embudo, vórtice en que bramaba el viento. En el paraje corrió la voz de la creencia. Aquel anciano en vida danzaba y tañía en su instrumento nativo la música de mi mula. A su muerte, los espíritus malos le habían arrastrado a la morada donde existiría eternamente en cuerpo y alma, bailando y ejecutando la danza infernal, acompañado de los que en vida habían gustado de mi mula. Extraña y misteriosa leyenda que aún atesora el Aymara.